Hola a todos, soy Guillermo Saldaña, consultor educativo de Aquí para Afuera. Hoy desde las oficinas centrales de la empresa, de Aquí para Afuera, estamos y damos la bienvenida a Luis y a Cecilia. Agradeceros muchísimo, de verdad, vuestro tiempo por venir aquí, más siendo Albacete, que habéis venido esta mañana. Así que bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Cómo estáis? Gracias, muy bien. Gracias. ¿Todo bien? Bueno, os voy a comentar un poquito por qué están aquí. Ellos son los papás de Luis Gerardo y de María. Ambos estuvieron con nosotros en Estados Unidos. Ahora hablaremos un poquito más en dos colegios diferentes, dos estados diferentes. Así que bueno, antes de empezar a hablar de la experiencia de vuestros hijos, sí quería empezar por vosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo recordáis ese momento, en este caso con María, que fue la primera, ¿no? de decir, oye, vamos a ir para adelante en esta experiencia? ¿Cómo fue ese momento de tomar esa decisión? Bueno, pues María la verdad es que es bastante independiente, entonces ella quería irse a Estados Unidos, sabía que su padre había estado un año allí y a ella le gustaba la idea. Primero pensamos si hacerlo con familia, ¿vale? Y después tuvimos una entrevista, vimos, y nos gustó más la idea de hacerlo con un colegio. Entonces justo yo hablé con una amiga mía, que es la que me dio vuestra referencia, y empezamos a hacer los trámites con vosotros y la verdad es que pues todo salió rodado. O sea, ella quería irse, el inglés era uno de los temas, pero era más bien el vivir un año fuera, en Estados Unidos, el hacer nuevos amigos, el conocer otra cultura, y así fue. Muy bien, muy bien. Luis, cuando os embarcasteis en esta aventura, ¿no? Hay dos opciones, es decir, oye, lo hacemos un poco por nuestra cuenta, con lo que podemos pues saber en internet. Hoy en día hay muchas herramientas, lógicamente, en todo para hacerlo de una manera un poco más individualizada, ¿no? ¿Por qué decidisteis bueno, pues tomar nuestro consejo, tomar nuestra experiencia, hacer un trámite tan burocrático con nosotros, con Aquí para Afuera? Bueno, yo creo que al final a la primera vez es básico, tienes que ir con alguien de apoyo. Hay mucha oferta porque además vosotros nos mandabais, me acuerdo, 3 colegios e incluso yo creo que llegasteis a mandar un cuarto alguna vez. Entonces ya solamente la diversidad de colegios, ¿a dónde apuntas, ¿no? Entonces necesitas a alguien que te guíe, solamente decir que mira, vete a este entorno que es el que tú quieres o el que se ajusta a tus necesidades. Entonces yo para mí creo que fue muy claro desde el principio, hacerlo con agencia. Yo en su día ya fui con agencia, entonces mi experiencia era que hacía falta sí o sí. Y quizá luego dices, bueno, a lo mejor ya la tercera vez, pero aún así, vamos, siempre con alguien de la mano, alguien que te ayude, sí, sí. Vas acompañado. Vas acompañado. ¿Verdad? Vas acompañado. Sin ninguna duda. A un país el que no has vivido y vas acompañado, te da más tranquilidad, sí, más seguridad, tienes más opciones para elegir, como decía Luis, de los colegios. Muy bien, a ver, creo que sí. Aquí contamos con dos historias, ¿no? Al final, bueno, yo a María tuve la suerte además de visitarle en Perkiomen School, un colegio en Pensilvania. La vi feliz, obviamente, también sí, hicimos una entrevista que aprovecho para comentar que está también en nuestro canal de YouTube y en nuestras referencias, ¿no? En nuestra web. Sí que percibí una niña muy predispuesta, ¿no? En ese momento era una niña, ahora obviamente ahora hablamos también de cómo está ahora, ya es una mujer, pero en ese momento era una niña muy predispuesta, muy capaz. Y muy responsable, ¿no? Yo sí que es cierto que la recuerdo con mucho cariño porque se abría a todo, a hablar, a enseñarnos el colegio. ¿Cómo fue, en términos generales, y ahora la compararemos con Luis Gerardo, cómo fue la experiencia de María allí en Pensilvania? Pues ella muy bien, la verdad es que ella, aparte de los estudios que iba muy bien, jugó al voleibol, practicaba voleibol, que también consiguieron un título, ¿verdad? Sí, también consiguieron un título y estaba súper contenta porque decía, mamá, he conocido sitios más bonitos. Claro, ellos iban al final a otras ciudades, a otros pueblos, viajaban los primeros meses y conocían más gente. Luego el grupo de voleibol fue muy bueno, amigas que hizo ahí. Es un grupo, vamos, te enriquece muchísimo. Me pasó muy bien el primer trimestre. Sí, sí, se lo pasó súper bien. Ya, qué bonito. Fuera de cámaras, además, nos habéis comentado que hace poquito estuvo en Bulgaria, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Con amigos internacionales, que muchos papás tienen, nos dicen, no, la parte comercial, oye, que yo quiero que haya americanos, que a mí que haya un chico de Polonia o de Brasil, que quizás no lo veo tan importante. Yo que he hecho Erasmus fuera también, sí que tengo o guardo esa relación con gente internacional y creo que el mundo es así, o sea, es plural y hay que aceptarlo así. Entonces, ¿creéis que esa parte también de que hayan entrado vuestros hijos en un ambiente internacional, en un boarding school, les va a beneficiar en un futuro próximo?
Totalmente seguro, sí, sí, sí. Ella hace desde que fue hace 3 años, cada año el grupito de los amigos, un español, otro americano, o sea, un búlgaro, un japonés, se juntan todos en un país. Sí, la alemana también. Vinieron a España la primera vez y vinieron todos, el americano también, o sea, que era de Nueva York y también, y luego fueron a Alemania el año pasado, este año a Bulgaria. O sea, al final haces amigos de todas partes del mundo, se ven una vez al año, o sea, se hablan y tal, pero se ven una vez al año y súper bien, o sea, es muy importante. Sí. Al final, como padres, ¿no? Yo todavía no lo soy, yo espero serlo pronto. ¿Eres joven? Espero serlo, pero bueno, sí que es verdad que entiendo perfectamente vuestras preocupaciones, vuestras inquietudes, vuestras dudas incluso, ¿no? Y ese apoyo importantísimo, porque en mi caso en su día lo tuvieron también los míos, ¿no? Pero al final los protagonistas fuimos, son y serán los estudiantes que se van para allá y que toman sus propias decisiones. Como padres, ¿qué es lo que os ha aportado tranquilidad? Yo creo que no habéis tenido suerte, en el sentido de, o sea, no ha sido suerte el hecho de que vuestros hijos hayan tenido mucho éxito. Hablaremos también del segundo caso, que incluso puede ser hasta un poquito más potente. Como padres, ¿qué fue importante para vosotros de decir, oye, que mis hijos vayan a Estados Unidos para esto? O sea, ¿qué queríais conseguir con esto? Yo sobre todo le quería que tuviese una experiencia internacional. A mí me parece que la cultura americana a la hora de trabajar y a la hora de preparar proyectos es una pasada. Tú tienes que estar allí, tienes que trabajar con gente americana para ver cómo realmente es mucho más dinámica. Desafortunadamente en Europa todavía vamos un poquito más atrás en ese sentido. Entonces esa cultura que puedes ver y que puedes sentir de un colegio americano en el que no solamente es el examen de empollar, sino que están haciendo proyectos, y era lo que quería que se trajera. Y yo creo que eso lo han traído. Y ahora se ha enfrentado a la selectividad o a la GAU y se va a una universidad privada y pública no ha tenido ningún problema, ¿no? Porque tiene una base muy buena. Esa base de trabajar y la ha traído de allí. Y era un poco lo que nosotros buscábamos, ¿no? Claro, además volvió y se encontró con el sistema educativo español, que es memoria, memoria y memoria. Empollar para soltarlo mañana en el examen y ya no me acuerdo de nada. Entonces ella llevaba un año de pensamiento crítico, de debates, de mucho práctica, porque las clases, pues estuvimos allí y las clases, no sé, química, por ejemplo, me lo invento, pues tenías aquí la clase, terminaba y al lado tenías el laboratorio. Entonces no es mañana haremos prácticas, no, es termino, te doy, te explico y aquí, porque hemos visto los dos colegios, hemos ido a visitar los dos y claro, es muchísimo más práctico, vamos, para mí me parece. Luego la gente puede pensar que a los americanos, que es muy fácil, que te lo regalan todo. No, es que es otro sistema educativo, es otro sistema en el cual no estás memorizando para no entender nada y soltarlo en el examen y ya está. Entonces es como más, pues eso, a mí me parece mucho más práctico. Cuando te sientes, digamos, cuando ves que te gusta, que estás cómodo, que te acompañan, que eres partícipe de algo, creo que al final puedes como intuir mejor las cosas también, ¿no? Y como que tienes cierta responsabilidad adquirida con tu profesor porque sabes que te está ayudando de una manera muy personalizada. En España es difícil, no es culpa de los profesores, por supuesto, pero al ser 30 y pico en clase, tiene que ser más lineal, ¿no? Yo creo, entonces eso creo que se lo llevan para siempre. Y luego ya pues te llevas para siempre que tienes cualquier problema y mamá y papá no están ahí al lado justo. Bueno, eso también. Entonces pues pasan cosas, porque te pasan cosas en el año y tienes ayuda de tus amigos, de tus profesores, o sea, tienes ayuda, no estás solo, pero no estás, entonces... Claro, sales del paraguas de la familia. Claro, me contaba cosas de este viaje que ha tenido María, de otros a lo mejor que han salido a lo mejor menos y claro, pues te ríes, ¿no? De cosas de cocina o de, ¿no? Y claro, hay gente que es muy independiente y eso te viene muy bien luego en tu futuro, toda tu vida. Totalmente. Entonces, bueno, pues los echas mucho de menos, porque yo, claro, los echo mucho de menos, pero es que los ves que ellos están bien. Si estuviesen mal, tú sufrirías, dirías, tal, pero es que están fenomenal. Entonces los dos han estado muy bien. Y eso que son distintos estados y son distintos colegios, cada uno es como es. Ahora vemos esa diferencia. Me salgo un poco de un guión que ya me he saltado un poco, pero no pasa nada. Sí que me interesa mucho, un poco más enfocado a los padres esta pregunta, vamos a decirlo así. Porque al final un niño está allí y sabe que está bien o que no está bien ese día, pero tiene su tutor, tiene sus entrenadores, gente de admisiones que vive en el campus, que eso es importante recalcarlo. Porque al final los padres pues, estáis aquí, ¿no? Con vuestras dudas, diferencia horaria, no queréis molestar, pero no queréis olvidaros de ellos, que no sientan que estáis lejos.
Entonces, el papel de los padres junto con el cole, ¿cómo funciona? Porque nosotros como agencia sí que hacemos un acompañamiento en paralelo, pero no somos intrusivos en la experiencia. Sí. ¿Sabes? Decir, oye, Luis Gerardo, ¿te has lavado los dientes? María, ¿has hecho la cama? No. Pero sí que es verdad que sabemos que hay una conexión muy vinculada con los papás por parte del cole. ¿Cómo funciona eso? ¿O cómo fue nuestro caso? Pues te suelen mandar correos, o sea, si algún día mi hijo, por ejemplo, no sé, eso es libre, si tú sí que has estado, pero para la gente que no haya estado, él vivía como en el campo, ¿no? Como con un bosque, ¿no? Que son edificios en el que sales y tú dices, pues si no me ve nadie, ¿no? Puedo salir, me voy al pueblo al lado y vuelvo. O sea, salía mi hijo a lo mejor a comprar una pasta de dientes a la gasolinera, que está al lado, correo. Luis Gerardo no ha avisado que salió tal, sí, volvió tal, pero, o sea, yo decía, ¿pero cómo lo ve? O sea, tiene una cámara cuando entras y sales, ¿sabes? Entonces tú puedes estar súper tranquilo, Sí, pero mira, te voy a poner ejemplos más extremos. Hubo un tiroteo, que en Estados Unidos es más común que aquí, ¿no? Y enseguida lo autocontrolaron. Solo ha pasado una vez, ¿eh? Una vez. Nos mandaron en todo momento informado, a los chiquillos informados. Tienen sus protocolos, o sea, todo súper seguro, no tienes nada. Y es un momento de mucho riesgo, ¿no? Sí. Y súper tranquilo. Está totalmente todo preparado, todo, ¿verdad? A ti te mandan un correo inmediato de todo lo que pasa. De todo lo que pasa en ese momento. De hecho, tienes sobreinformación. Sobreinformación. Es que yo pienso un poco, o sea, lo veo positivo, es decir, tú eres responsable claro de leerlo o no, esa información que dices que te mandan, ¿no? Pero al final... o sea, no hay que olvidar, porque ellos cuando llegan allí se piensan que son ya universitarios mayores, no, exacto, por allí ya no pasa, pero al final son chavales de 12 a 17 años, son niños. Y tú no puedes tampoco tener las noticias desde un tercero, entonces ellos mismos están todo el rato contándotelo. Eso ha sido siempre muy bien. No, claro. Pero hemos tenido otro caso también más extremo, nuestro hijo se rompió el hombro y los ligamentos, entonces es un momento de tensión. Tú como padre, dices, yo quiero estar allí, te está diciendo que le duele un montón. Y tú no puedes estar allí, pero sabes que en todo momento nos estábamos recibiendo información del equipo médico de allí enseguida. Sí, todo y enseguida perfecto. Tú escribes un email y lo dices, oye, es que le duele un montón, y enseguida te contestan, y él mismo nos dijo, mira, acaba de venir la enfermera ahora para darme hielo. Para traerme hielo. Pero en un proceso muy, muy rápido. Entonces yo creo que eso, incluso teniendo problemas, ha sido... Claro. No, problemas, son cosas que pasan. Cosas que ocurren cuando juegas al fútbol y tal como juega mi hijo. Sí, es un poco burro, Entonces, Cuando hacemos deporte, yo también juego a fútbol, ya cada vez menos, pero sí. Él juega a los entrenamientos, seguros, claro. Eso siempre. A ver, esto me alegra que salga porque es una preocupación, digamos, recurrente en las familias. Claro. De seguro médico, oye, si te pasa algo, ¿quién está todo aquí? Esto es importante recalcarlo, gente que lo habéis vivido en 2 ocasiones, en 2 colegios diferentes, en 2 estados distintos, que pueden tener legislaciones diferentes incluso, entonces eso es importante que quede aquí bien presente. Quiero pasar a Luis Gerardo también, que nos estamos obviando de pobre, y a mí me hizo especial ilusión que me dijeras que veníais, porque bueno, él fue un poco a rebufo de María. María estuvo a puntito de repetir otro año, finalmente decidió venirse, creo que es una decisión, si la toma ella siempre es buena, pero Luis fue el año en el que ella volvió, si no me equivoco, ¿no? No coincidieron. O sea, que lleváis tiempo. Se llevan un año. Los dos juntos, ¿no? Ahora aprovechamos en verano. Muy bien. Él fue a Andrews One Academy en Ohio, fue inicialmente a hacer baloncesto. Al no empezar la temporada me contáis que de repente hace fútbol y se lleva un anillo de campeón en un año en el que muchos chavales nuestros pues no les surgió esta gran y exitosa oportunidad, ¿no? Y ahora se va a la universidad. O sea, ha sido el caso de éxito de colegio y luego él se ha transferido a la universidad en Ana María College, en Massachusetts. Eso es. ¿Qué ha pasado? Este chico que se nos va, ¿qué ha pasado? Que le encanta. Le gusta la vida americana y mira que yo le tiento mucho con la comida, con el jamón, la tortilla de patatas y tal, y hombre, a él le encanta España, pero es que le gusta el sistema de allí de Estados Unidos. Ahí está súper cómodo. Él está muy bien. Ten en cuenta que ellos tienen, cuando vas a colegio, tienes su edificio de residencia,
con más amigos, aparte que comparten habitación. Entonces ese grupo es una pasada, cómo se crea una amistad y un lazo, ¿verdad? Brutal, que cuando vas allí lo ves, es una pasada, es una pasada. Luego tiene la opción de los deportes, él le gusta mucho hacer deporte, pues allí se multiplica por 20 el deporte. O sea, si tú quieres hacer, estás todo el día. Tenían un campo de fútbol, fíjate, hacía frío, encerrado, Indoor. cubierto, pues estaban todo el día jugando. Entonces, claro, hacían pachangas, o sea, el viernes por la tarde se echaba su pachanga, claro, con sus amiguetes. Estado donde él quería. Y es verdad que la universidad ha sido como lo siguiente, dice, pues oye, mira, ya que me está gustando el sistema educativo, pues él mismo ha buscado, se va también con una beca de fútbol, ha continuado, el soccer, y tan contento, y nosotros también contentos, claro. Porque ¿dónde veis o dónde crees que está? Porque aquí en España lo veo muy claro, o sea, el techo o el límite, quiero decir, pero allí yo creo que no tienen tanto, es decir, tienen actividades extraescolares, tienen optativas que realmente permiten que un estudiante investigue dentro del mismo y diga, oye, a mí me gusta esto, a mí se me da bien, no sé, pintar, la fotografía, las ciencias, la inteligencia artificial, que sé que ahora vuestro hijo hace algo parecido, vuestro hijo. ¿Dónde está el techo realmente en un cole de este estilo? O sea, ¿dónde los niños dicen, vale, hasta aquí puedo llegar? Allí no hay techo. María, por ejemplo, Luis no, porque se enfocó en soccer y estuvo todo el año con soccer, ¿vale? Pero María ella fue por voleibol y allí probó otro deporte que también le da, ¿cómo se llama? Cross. Y baloncesto. Baloncesto, ella no estaba en el mejor equipo, evidentemente, porque no había jugado nunca, pero jugó en el, no sé cómo le llaman, y entonces por eso lo pasó en grande, ¿sabes? Decía, mamá, he metido 4 canastas, la veíamos en la televisión, porque a todo esto tú puedes ver los partidos, te los retransmiten y tú lo veías en la televisión, mi hija jugando, ¿sabes? Y entonces aprendió otros deportes y hizo muchas cosas, como tú dices, hay arte, hay música, el que quiere. Bueno, entonces cuando hemos estado en la grabación de Luigi este año, hay una chica que ha cantado, que es una americana. Bueno, canta, que digo, esta la vemos en un musical en Nueva York 5 o 6 años. Sí, promocionan mucho también todas las asignaturas transversales a los típicos, entonces está muy bien. Y luego lo que yo creo también que es importante es que celebran, en cierto sentido, el fracaso. En cierto sentido. Sí, no pasa nada. nada. No te dejan descarrilarte, pero si lo haces en un momento dado, intentan también ver por qué ha pasado, analizarlo y hacer estrategias para que eso no vuelva a ocurrir. Aquí en España, yo era muy buen estudiante, era un poco del montoncillo, pero es que claro, tenía que ir a entrenar, luego no sé qué, con mis amigos, mi familia, ir a ver a mi abuela, y no me regañaba, y dices, no puedo hacer de todo, ¿no? Y quizás en un campus, en este caso, aunque en una familia también puede ser, ese aprovechamiento del tiempo es óptimo. Total. Es óptimo. Él tenía como 3 entrenamientos diarios, sí, por la mañana, como a mediodía y luego por la tarde, después de cenar. Pero comen allí, tienen las clases, se adaptan las clases también un poco a tu ritmo. Si tú tienes un partido importante y tienes un examen, pues lo haces al día siguiente. O sea, no es que no sea importante el tema educativo, pero que lo puedes compatibilizar, que aquí no, a veces no puedes. Entonces, mi hija, por ejemplo, no siguió en voleibol, claramente en segundo de bachillerato, porque era tan duro en España que si iba a voleibol no podía estudiar, o si faltaba un día porque tenía que estudiar, la profesora de voleibol no lo entendía y no, entonces ella lo estuvo dudando de apuntarse otro año a un club de allí, de Albacete, pero no lo hizo por eso, porque no se podía, es que era imposible, ni por parte de uno ni por parte de otro. Es que también envidia sana, es verdad, que vivan esta experiencia. Sí, bueno, yo creo que al estar en campus le permite eso, ¿no? Le permite llegar a todo. Libertad controlada, ¿no? Sí, efectivamente, tiene libertad, porque él hace cosas y hacía y tal, los dos hizo, pero no te pienses que es que hacen todo y pueden hacer de todo. Tienes que saber que estás súper controlado. También yo lo he pensado, porque ¿Y los informes de las notas? Sí, los informes son buenísimos. Son buenísimos también. Pues ha alcanzado tal cosa, ha hecho tal cosa. Bueno, yo decía, me lo llevo a casa para poder leérmelo, ¿sabes? Lo imprimía en la oficina y me lo llevaba, porque no es A positivo, no, es que es, ¿sabes? Está muy bien. Y también es cierto que ellos son como, no son los padres, pero son los responsables. Los niños están fuera de casa y no pueden hacer todo lo que quieren, porque claro, lógico, como lo harías tú. Tienen un cierto control, te lo dicen, oye, esto,
si tú pides permiso, por ejemplo, si alguna vez se queda a dormir fuera, algún amigo, alguna amiga fuera, en casa americana, había que escribirlo. Claro. No, sí. Tú te vas y ya está. A las 2 de la mañana recibías un mensaje. El cambio horario Puede mandar un email. Puede mandar un email que nos vamos todos los del fútbol a dormir a casa de fulanito. Esto me interesa mucho porque, bueno, se había preguntado un poco por el ocio que hacen, alguna cosa que sepáis que han hecho, que os han contado, pues guay, de ir a un partido de la, no sé, de una chula, ahora me contáis, pero sí que me interesa mucho el tema vacaciones o, ¿sabes? Los long weekends o, no sé, Thanksgiving, Halloween, bueno, Navidad entiendo que vinieron, ¿no? Sí. Spring Break también. Yo sé, porque lo he visto y porque me lo han contado, que muchos niños van a casas de otros americanos, que eso es, o sea, me parece la experiencia culmen, ¿no? Yo creo. Pero bueno, hay otros pues, que quizás no son tan extrovertidos o igual prefieren ir con una familia que le proporciona el colegio o quedarse en el cole. Pues, en vuestros casos, ¿qué hicieron ellos? Tenemos de todo, tenemos de todos los casos, tenemos de todo, sí. María en Thanksgiving se fue con una amiga del colegio, ¿verdad? Lo pasó muy bien. A Puerto Rico. A Puerto Rico, exacto. 2 semanas estupendas. Y bueno, o sea, experiencia. Gracias, sí. Kaila, que era una niña que jugaba al voleibol, que además sigue en Estados Unidos estudiando la carrera, que era un año mayor, un encanto de familia, un encanto de familia, y estuvo 2 semanas allí. Bueno, vamos, yo tengo contacto todavía con la familia, súper majos. El primer año se fue con una familia americana allí, que le llevaron a Cleveland a ver los museos. ¿Un amigo suyo? Sí, bueno, una amiga, pero era pero sí era, no era su novia, me refiero a una amiga americana. Una amiga americana. Y también se fueron allí y se lo pasaban de miedo. Y también lo mismo, recorrieron toda la parte. El año siguiente es verdad que en lo que fue Thanksgiving se fue con unos amigos suyos franceses que eran del propio colegio, como ya eran mayores, ya tenían 18, ya pudieron cogerse una casita y ya fueron ahí, pero también súper bien, no totalmente controlado, pero lo fuerte ha sido que este año en Semana Santa se ha ido también a Costa Rica con unos amigos, a República Dominicana, con 2 amigos que viven allí, que tienen su familia allí, más otra española también. Les han invitado. Y vamos, o sea, es que haces amigos, pues surgiendo constantemente. Era una oportunidad. Yo, cuando nos lo pidió, pues claro, vete, porque ¿cuántas veces? A lo mejor luego vas 70 veces a Puerto Rico. Cuando lo dijo María, me han ofrecido que me vaya y tal. Vete, claro, o sea, es que es una oportunidad. Y María en Semana Santa, como estaba allí, se fue con mi familia americana a Los Ángeles. Y se recorrió California. ¿Con la familia que estuviste tú? Con la familia que estuve yo. O sea, fíjate el ligazón todavía, después de 40 años tengo todavía relación con ellos. O sea, es familia americana, ha venido a España en varias ocasiones, hemos estado con ellos, hemos viajado con ellos, O sea, que hay de todo. Sí. Vale. Decidme alguna diferencia que hayáis visto en la experiencia de María y de Luis. Como colegio, quizás. Bueno, como colegio quizás también, pero más en ellos. Al final son 2 niños distintos. Yo tengo un hermano mayor y pequeño y somos totalmente diferentes. Entiendo como yo creo. O sea, ¿dónde creéis que ha encajado más uno y ha encajado más otro? Yo creo que Luis, como es mucho más vive por y para el deporte, aunque haga otras cosas, pues a él le ha encantado eso, es tener ahí el fútbol, el soccer y estar, bueno, eso, porque María iba por voleibol y se lo pasó muy bien y tal, pero no era no sé, yo creo que él va más enfocado al deporte que a... Yo creo que la experiencia... Se involucra mucho con el entrenador también, ha acompañado a ayudar a los chavalitos pequeños y todo. Para él ha sido, o sea, ya digo, el deporte multiplicado por 20. El deporte... Es que es su vida, entonces lo ha tirado tan mal. Para niños que les guste el deporte, de cualquier deporte que sea, bueno. María ha sido la experiencia de conocer gente fuera, comer comida, porque tenía una amiga hindú y comida hindú, ¿verdad? Volvió de Los Ángeles y comido comida japonesa. Todo ese de experiencia diferente de otras cosas también fue para ella. Quizás sea la mayor diferencia, ¿no? Sí. Y eso que a veces vives momentos como puedes vivir en la vida, que a lo mejor ella el primer mes estuvo en la misma habitación con una chica que era china y pues bueno, pues no respetaba mucho los horarios, las comidas, tal, y mamá, me voy a cambiar con una chica alemana, tal, y ella tampoco se quejaba mucho, pero luego ya nos contó y bueno, pues lo mejor que pudo hacer. Pero que son cosas que es que en la vida no siempre todo viene perfecto, estás con un compañero de piso o lo que sea, o de trabajo incluso, y no va muy acorde a tu forma de vivir, y eso es que eso te facilita mucho para que, pues eso, a veces te va muy bien, otra vez te va regular. Es verdad que los dos casos son muy flexibles, o sea, también,
Pero yo creo que eso, que uno aprovecha más experiencia de todo tipo, a tope, y el otro se ha focalizado mucho en lo que más le gusta. Y fíjate, el primer año estaba Luigi con un chico, los primeros meses italiano. Te ¿sí? lo digo por el tema de que si no hacen cosas, o a ese chiquillo lo trajeron lo llevaron a su país, no acabó el curso. No hacía nada malo, pero no iba a clase. No iba, no estudiaba, no iba, estaba durmiendo, no sé qué. No te creas que le dejan ahí pues pase todo el año y que no hagan nada. En 2 o 3 meses lo volvieron el colegio lo mandó para casa. Claro que es normal, lo estás aprovechando, tal, pues a tu casa. Pero que es para que también esté tranquilo la gente y pueda decir, pues es que si mi hijo va y no va a clase, ¿qué pasa? No, te vas a saber todo. Si no lo aprovechas, te vas a enterar de que no lo está aprovechando. Muy bien, vuelvo un poco a vosotros, ¿vale? Doy un giro otra vez. A ver, nosotros cuando empezamos una relación con una familia, que en muchos casos pues tenemos la suerte de que venís referenciados, referidos de gente y demás, al final esto, el boca a oído sigue funcionando muchísimo. Sí. Pero bueno, la primera reunión que en su día tuvimos, además fue conmigo, pues seguramente salisteis de esa videollamada en plan, pues bien, pues el chico me ha explicado todo, muy bien, ¿ahora qué hacemos, no? Nos cuenta unos colegios, tal, oye, todo sale bien, empezamos un proceso, os ponéis en manos, en este caso de mi compañera Hilaria, que llevó el proceso de admisión. Pues, intentamos siempre transmitirnos con nuestros ojos lo que hemos visto en persona en esos colegios, porque los visitamos y es muy importante, pero nunca llegas al 100% de garantía de que la familia entiende lo que yo quiero contarles, ¿no? Entonces, habéis ido, creo, a los 2 coles. Sí, a los 2. Que no todo el mundo tiene esa suerte o esa capacidad o les apetece hacerlo, o sea que en ese caso habéis llegado a ese punto extremo también de visitarlos. Entonces, de lo que pensabais, tanto bueno como malo, porque puedes tener una expectativa muy alta y luego decir, oye, está muy bien, pero lo tenía aquí, o al revés, ¿cómo os ha parecido el poder participar visitando las escuelas donde han estudiado vuestros hijos? Una pasada, porque es que mola un montón. Es como en el caso de Pensilvania, era el típico colegio inglés antiguo, con todo jardín, todo bosque. Además, Pensilvania es una zona con árboles de hoja caduca, se ponen preciosos. Nosotros fuimos en invierno, fuimos en diciembre, pero aún así estabas todavía, lo veas, y hacía frío, pero era me acuerdo de la biblioteca preciosa. Entonces María lo contaba como, mira, la biblioteca, aquí es donde venimos, estudiamos y tal. Mira el comedor, o sea, es todo como te lo puedes imaginar de verdad de película. Estaba muy bien. Película. Muy bien conservado. ¿Llegas? Perkiomen es el cole que no terminé de ver del todo, precisamente porque estaba haciendo una entrevista con vuestra hija. No pude verlo todo, pero... Pues ese estaba muy bien. Estuvimos hablando con el director, toda la gente súper amable. Todos. Estuvimos también, en un partido de baloncesto. Un partido de baloncesto ahí con ellos. Nos invitaron a cenar allí en el propio colegio para que viésemos un poco cómo era y muy bien. En el caso de Luigi es muy parecido, pero es más bosque aún. Sí. Más bosque aún. Y hace más frío. Y Cleveland quizás está más aislado, sí. Quizá Cleveland es más feo que Filadelfia, ¿vale? Porque bueno, tampoco todo es... Pero el colegio también muy bien. Quizá más antiguo, pero es que él se adaptó perfectamente. Que tiene un director ahora mismo súper majo. Es que el director majísimo. Ya es cubano, ¿verdad? Es cubano. Su padre, su abuelo era de Alicante incluso. Exacto. Sí, García Pedroso, se llama el apellido. Gonzalo, sí. Le hemos llevado queso manchego un par de veces porque le encanta. Pero fíjate, para que veas la diferencia también del colegio, tenía otras normas y había sido un colegio como femenino y hacía unos años le habían transformado a colegio mixto. Y entonces, ¿qué pasa? Mantenían normas antiguas. Entonces, por ejemplo, en la graduación tenían que cantar. El día antes de la graduación, si no cantan, les quitan una beca que tienen. Entonces, esas cosas también que te las cuentan, ves la diferencia de cada colegio. Independientemente de que los dos eran, pues eso, colegio de americanos. Ahí acres a punta pala y todo muy bien preparado con instalaciones. Pero instalaciones estupendas, todo. Qué bueno. Entiendo que tuvisteis muchas opciones, supongo, o algunas opciones para hacer esta experiencia. Os hablo de organizaciones, supongo que comparasteis. Entiendo yo que sí en su día, porque es importante, creo. ¿Qué os hizo confiar en nosotros en su día? Que igual no os acordáis ya. Pero ahí está también. Yo creo que fue mi amiga Susana, que es de Málaga, y tenía un hijo. Justo lo hablamos, o sea, es que fue preguntar, que fue otra empresa que llevaba familias,
Y dije, bueno, vamos a... Entonces me dijo Susana, bueno, estos colegios son algo más caros porque son privados y tal, pero yo estaba muy contenta y mi hijo, su hijo hace también otro deporte y tal, y fue básicamente eso. Sí. Y hablamos con vosotros, nos pareció bien y ya no miramos más, la verdad. ¿Cumplimos un poco expectativas? Sí. A ver, yo creo que también en ese momento, como la primera tampoco lo sabes, claro, ya la tercera ya sí, ¿no? Pero la primera también estás muy seguro, no sabes dónde van a estar los colegios, no saben cuánta beca o qué posibilidades tienes de recibir esa beca, o si van a poder jugar eso al deporte, o si van a tener las asignaturas que tú quieres que tengan. Todo eso es verdad que tienes, pero enseguida nos mandaste la información. O si luego se convalida, pero es que luego la convalidación lo he hecho yo misma y muy fácil, es muy sencillo. Tema vuelos, elección de asignaturas, que nosotros en gran parte estáis ahí pendientes. Sí. Pero bueno, que son cosas que luego que no hay que generar ningún drama, ¿no? No, pero sí que... Pero luego sale. Sí. No, pero recuerdo que Hilaria sí que se asegura de que las asignaturas que hayas cogido eran las necesarias, porque también puedes hacer equivocarte, coger las asignaturas que cuando vienes aquí. Sí, yo me acuerdo que había cambiado algo María y se lo dije, Hilaria, ha cambiado esta por esta, con esto hay problemas y tal. Ya lo confirmó, me dijo, no, ningún problema. A veces con Hilaria yo le he dado mucho follón, yo la he llamado y le he puesto WhatsApp, correo, Hilaria esto, y enseguida me ha contestado. Y el visado es un momento muy tenso también. Y el decirte, no te preocupes, solicita espérate. Eso, espérate. Digamos, el primer año de María fue el del COVID, que no daba ni de golpe dieron... muchísimas colas de niños para hacerlo. Este año es el año de Trump, también está siendo complicado, también hay un impasse ahí. Doy un aplauso en silencio de parte de todo el equipo de admisiones, porque es cierto que al final nosotros hacemos un poco la parte, no es fácil, porque al final tenemos que intentar hacer ver a las familias lo que somos capaces de hacer, pero luego los que lo hacen son el departamento. Sí. Y al final también el éxito ya no es nuestro, es de los colegios. Es decir, si el estudiante tiene una experiencia buena en un colegio, no es gracias a nosotros, gracias al colegio. Sí, pero el I-20, si tú no lo sacas, tu hijo no se va. Tiene que llevar tu I-20, y para esa relación que tienes con el colegio tiene que hacerla alguien. Si nosotros ahora, por ejemplo, hacer la relación con la universidad después de 3 años de allí, ya no tiene nada que ver, más o menos ya sabes cómo va y aún así cometes errores. Nos hubiera venido muy bien alguna ayuda, pero en ese momento, sobre todo la primera vez, es que si no tienes por dónde coger, no lo vas a conseguir. Una hoja de ruta. Y la opción de ver colegios, porque tú que vas a estar llamando, viajando, no, tienes 2 o 3, te haces entrevistas, ves cosas diferentes. Esto es lo más difícil para una familia entender. Yo creo cuando de inicio ya nos piden, oye, quiero que me mandes ya, el primer día que nos hemos conocido, los coles que van a ser para Daniel. Es difícil porque al final son los coles quienes te aceptan a ti. Bueno, es que hicimos entrevista, hicimos entrevista con todos. Claro, María, además, es que lo hacen ellos. O sea, hay colegios en los que no estaban. Otras veces había entrevistas en las que estábamos los 2 padres y el niño, María o Luis. Pero en uno, por ejemplo, en concreto a María, le tuvieron como 40 viéndos hablando en inglés, preguntándole cosas pero y ella sola. Nos dejaban estar nosotros, ella sola. Nosotros en la cocina, viéndola. Está introduciendo a un agente externo, que son nuestros hijos, para que también comulgue con todo lo que hay en ese tipo de ecosistema, ¿no? No, claro, te hace también madurar, porque te preguntan cosas. A María me acuerdo que le preguntaron una cosa, ¿verdad? Te preguntan cosas que no esperas, porque al final es como, no es una entrevista de trabajo, pero es una selección de personal, de la persona que quieren tener allí en el colegio o no. Y entonces, la que van a dar una ayuda financiera. Exactamente. Exacto. No solo por el deporte, por tu expediente, le preguntaban por hobbies. En un caso, en una de las entrevistas le preguntaron que cuál era su personaje histórico que le gustaría ser. Le gustaría cenar. Cenar, eso es. ¿Esa sí no lo has pensado? Sí, no lo has pensado y no lo sabíamos. Siendo adultos te cuesta. Y María había estudiado esa semana a Napoleón y dijo Napoleón. ¿Y por qué? Tal, tienes que razonar. ¿Y por qué? Razónalo, ¿y por qué? ¿Sabes? Entonces, bueno. Para terminar, más o menos, ¿alguna anécdota chula que tengáis, así para contarnos? Que os haya hecho ilusión, que haya pasado. Bueno, yo creo que Luis, ¿verdad? En el fútbol. En el fondo, haber ganado el estatal fue un momento muy chulo. Pero yo te digo que la graduación
A mí me gusta mucho. Es precioso. Especial. Quizá fue el último que tenemos ahora más reciente. Esa es de llorar, esa es de llorar. Ese mola, ese mola. Eso es muy bonito. Sí, es muy bonito. Sí. Para los padres, seguramente la graduación, porque tú has visto, es muy bonito lo que hacen y son 2 días el primer día, luego el segundo, es muy bonito. Es una experiencia que yo no me la hubiese perdido. Eso mola. Y luego como ellos, pues claro, el tener el éxito en el deporte que practicas allí, que son tan americanos, te dan tanto, o sea, es que te crees que eres el rey. Y es muy divertido porque es un deporte en equipo, aunque hay otros deportes como el golf o demás que también se practica, o el tenis, pero mira, a la final el colegio puso autobuses para el pueblo. Los bomberos y la policía del pueblo, ¿no? Les sacó en plan con las sirenas y con todo, en plan, sí. Eso es una cosa, el BOAR les invitó a no sé qué restaurante a cenar, o sea, es que como todo el mundo se volcó, entonces fue como todo el colegio fue allí, entonces fue para él la mayor y les recibió el alcalde cuando volvieron, tipo al Real Madrid, cuando ganas y te recibe Almeida, pues les recibió el alcalde cuando llegaron. Eso es una cosa que a lo mejor no te pasa en toda tu vida. O sea, son vivencias que tienes con amigos, o cuando mi hijo se rompió el hombro, pues es su compañero de habitación, cómo le ayudó, son vivencias que eso, pues no... Claro, si hubiera estado en casa, mamá le había llevado a la cama, a la pastilla, al otro, pero así... Al final ellos han adquirido seguro, o sea, se fue una amarilla y se ha ido un Luis, todavía no ha vuelto, ya veremos cuando No, ya veremos. Pero ¿cómo han vuelto? Es decir, han adquirido resiliencia seguramente, han adquirido... Más maduros, han madurado. Muy maduros. Ser individuales, vamos a su cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué adjetivos creéis que puede ser, o que podéis nombrar en alto de María, quizás, que es la que ya está aquí, que ha adquirido en estos años? María, madurez, seguro, sobre todo. Volvió, o sea, se fue con la boda del pavo y volvió ya una señora... Sí, estaba en el pavo, pero volvió súper madura y con ideas mucho más claras. Sí, valorando más las cosas, porque valoras el gasto, el esfuerzo que han hecho, al final es un esfuerzo económico, la familia, entonces ellos tampoco han pedido mucho después, ¿sabes? Pero el valor de las cosas. El valor del dinero, de las cosas, del esfuerzo. Relaciones personales también, ¿no? Relaciones amigos, los amigos. Se habla mucho porque va intrínseco en la experiencia, pero sería un motivo importante para vosotros también. Sí, no hemos hablado mucho de ello, pero sí, el tema del inglés es muy importante. Claro, ellos, por supuesto, lo dominan. Ya se fueron con buen nivel, es verdad, eso es cierto. ¿Vale? Pero sí. Claro. Muy bien, muy bien. Sí que me gustaría, igual que una persona, o sea, uno de vosotros, ahora la cámara vuestra, que es César, creo, sí que os enfoquéis en los padres que tengan preocupaciones de si no, oye, ¿qué hago, qué no hago? Estoy indeciso, mando a mi hijo, mando a mi hija, ¿cómo lo hacemos? Oye, esta es una buena organización, no lo es. Un consejo a los papás que estén en ese momento de vértigo, en ese último escalón que da, y me interesa mucho que deis según lo que habéis visto vosotros, a ese niño o niña que quizás los padres lo tienen muy claro, pero ese niño o niña todavía no, le da un poco de miedo, para que terminen de decir, jolines, son personas que lo han vivido 2 veces, van a vivir una tercera en la parte universitaria, sí que tienen la capacidad de poder decirme esta opinión con cierta contundencia. Entonces, si podéis, uno de los dos a los papás... Dale. Tú. No, bueno, yo sí le diría a los padres que no hay que tener miedo, que el tener un soporte en una agencia es vital, o sea, si no lo tienes no puedes hacerlo, no hay que engañarse. La agencia te va a apoyar en todo momento, hemos tenido la experiencia buenas, pero también hemos tenido esos momentos malos. Los momentos malos, tanto el colegio como la agencia nos ha apoyado. El momento bueno es muy bonito. Como padres vais a vivir una cosa que es perder a tu hijo un tiempo, pero le vas a ver disfrutar tanto en principio y que va a vivir una experiencia tan diferente que te va a animar día a día. Para el chiquillo, una experiencia que te va a cambiar la vida. Serás una persona el día que vas y cuando vuelvas serás otra. Y eso... Lo pases bien o lo pases mal, porque te diría, lo vas a pasar fantásticamente, no, lo vas a pasar bien, mal, bien, regular, pero serás otra persona y te cambiará la vida. Entonces yo lo hice y siempre digo que el momento que más me cambió en mi vida ha sido ese. Aprovéchalo. Yo, animaría a todo el mundo y a los padres tranquilidad y ya está, ¿verdad? Se pasan mal porque son tus hijos, pero te da un gusto verlos que no veas. Claro. Los echas de menos, evidentemente, pero ellos están tan bien que tú eres feliz. O sea, si ellos están bien, tú vas a estar bien.